para luego dejarla en el canal de YouTube de la facultad. Así que ahora le damos la bienvenida a Evelyn Jara, la docente del Departamento de Farmacología, y al doctor Ariel Castro. Se me perdió el destacar para todos. Quien nos va a dar una bienvenida por parte de la Dirección de Investigación de la Facultad de Ciencias Biológicas en este contexto de los ciclos de charlas. Ya. Gracias Sergio. Te escuché un poco cortado, así que espero que hayas terminado de hablar, ¿no? Sí, terminaste. Sí. Ya, bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida en representación de la Dirección de Investigación. Como siempre, tenemos un nuevo evento para este ciclo de charlas, que como siempre tiene el espíritu de conocer, por supuesto, a nuevos investigadores y nuestras capacidades en investigación. En este caso, preparando este documento de las estrategias de investigación, ¿sí? De las políticas de investigación. Así que te agradezco mucho, Evelyn, por tu participación. Y bueno, y espero que esto genere, como siempre, posibilidades de colaboración, sobre todo para ti que estás empezando una nueva línea de investigación en la facultad. Así que siempre el espíritu de estas charlas es que sirvan con ese fin. Así que bueno, te dejo a ti con Sergio, supongo que vas a presentar el título de la charla de Evelyn. Muchas gracias, profesor. Sí, ahora nos toca el turno de presentar a la expositora del día de hoy con su reseña correspondiente. Bueno, les comentamos que Evelyn Jara es de formación bioquímica, ha desarrollado su investigación principalmente en el área de la biología celular y la inmunología, comenzando su carrera con el estudio de los efectos inmunomoduladores de moléculas de origen natural. En el año 2007 inicia su estudio de posgrado en el programa de doctorado en Ciencia en mención Biología Celular y Molecular de la Universidad Austral de Chile. Ha realizado pasantías de investigación en el Laboratorio de Neuro y Quimioprevención del Instituto de Genética y Biología Molecular en Valladolid, España, dirigido por el doctor Carlos Villalobos. Luego de desempeñarse como profesor adjunto del Instituto de Farmacología y Morfofisiología de la Universidad Austral de Chile, se traslada a Santiago para iniciar un proyecto de postdoctorado vinculado al Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y en el año 2016 realiza una pasantía en el Instituto Pasteur en París, Francia. En el 2018 se traslada a Temuco, donde se desempeñó como docente del Departamento de Ciencias Biológicas y Químicas de la Universidad Católica de Temuco y como docente asociado del Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Santo Tomás, sede Temuco. Desde julio del año 2021 forma parte del Departamento de Farmacología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción. Actualmente su investigación se centra en estudiar el efecto que produce la reducción o el déficit de hormonas tiroideas maternas durante el periodo de gestación sobre el sistema inmunológico de la progenie. Así que, Evelyn, muchas gracias por estar junto a nosotros en este segundo ciclo del año 2021. Muchas gracias. Micrófono y cámara. No sé. Ya. De la presentación. Sí, se ve. Ya, súper. Bueno, muchas gracias por la presentación y agradecer al doctor Ariel Castro igual, cierto que como dijo, bastante en las mesas de trabajo de políticas de investigación para la facultad. Bueno, siempre es no complicado, pero así los nervios y cierto que tiene la primera presentación en este caso en la facultad, cierto, cuando uno se viene incorporando recién. Y como decía muy bien el doctor Ariel Castro, bueno, esta presentación tiene por objetivo el trabajo principalmente hoy en día. Igual les voy a mostrar algunas otras pequeñas cositas en las que trabajo y he trabajado. Y ¿cierto? Tal vez nos podamos unir y podamos generar colaboraciones en torno a esta línea. Y esta línea hoy día son fenómenos que se han visto con respecto a la deficiencia de hormonas tiroideas que se producen en la gestación y que aparentemente dejan una impronta o un imprinting en la progenie
en el sistema inmunológico de la progenie, que por ejemplo lo hace más susceptible a sufrir enfermedades autoinmunes o por ejemplo a sufrir infecciones virales más severas, y en este contexto, cierto, la progenie no son capaces de eficientemente infecciones virales. En esto, como se van a dar cuenta, hay mucho camino por recorrer, es algo que he estado estudiando el último tiempo. Entonces, el título de la charla es Impacto de la deficiencia de las hormonas tiroideas en la gestación. No sé si vamos a poner el puntero. Bueno, ustedes como saben, las hormonas tiroideas, cierto, son producidas por la glándula tiroides, que está localizada a ambos lados y en la parte superior de la tráquea, y son las responsables entonces de producir las cantidades adecuadas de hormonas tiroideas para suplir la demanda de los tejidos y los órganos periféricos, como son la T3, hormona T3, triotironina y tetraiotironina, y han sido, cierto, muy ligadas, y es conocido hoy en día que estas hormonas son fundamentales tanto para el desarrollo del sistema nervioso central, para los huesos, para el desarrollo somático y para la regulación de numerosas vías metabólicas, ¿ya? Bueno, las hormonas tiroideas, solo para recordarlo, ¿cierto?, son producidas en respuesta a la hormona estimulante de la tiroides producida por la pituitaria, y también, ¿cierto?, en respuesta a la hormona, a la TRH. Estas hormonas tiroideas T3 y T4 se producen en los folículos tiroides, ¿cierto?, en donde la enzima TPO, tiopiroxidasa, ¿cierto?, se encarga de la iodación de la tiroglobulina para poder generar la T3 y la T4. En cuanto a las patologías asociadas a la deficiencia de estas hormonas, hay dos patologías, ¿cierto?, que cursan con disminución de hormonas tiroideas, una más conocida que la otra. La primera se trata del hipotiroidismo, que cursa con la disminución de las hormonas T3 y T4 y con niveles aumentados de las hormonas TSH. Y por otro lado, una condición menos conocida, pero con alta frecuencia, es la hipotiroxinemia, de la cual se va a centrar hoy día en la charla, que cursa con la disminución solo de la hormona T4 y con niveles normales de la hormona TSH y T3. ¿Cuál es la particularidad de cada una de estas condiciones? Hipotiroidismo, ¿cierto? Al ser la hormona, una de las hormonas que se encuentran disminuidas, la T3, que es la biológicamente activa, responsable de las funciones celulares, cursa con síntomas como por ejemplo cansancio, fatiga, pulso bajo, etc. Mientras que la hipotiroxinemia, por ser la hormona T4, que no es la biológicamente activa, cursa sintomática, ¿ya? Y esta condición se caracteriza por una T4 libre bajo 0,86 nanogramos por decilitro, es asintomático porque es justamente la hormona que no es biológicamente activa la que se encuentra disminuida, particularmente no se analiza rutinariamente, y en la primera mitad del embarazo, que es lo que vamos a conversar hoy día, tiene una prevalencia, una frecuencia del 1,3%. Estas condiciones en el adulto, digámoslo así, en comparación a una mujer embarazada, una mujer en gestación, no tienen mayor dificultad. Sin embargo, en el caso de las mujeres embarazadas que cursan por hipotiroidismo, primero es difícil igual diagnosticarlo porque muchos de los síntomas del hipotiroidismo se confunden con los síntomas que presenta una mujer embarazada. Y en el caso de la hipotiroxinemia, esto es complicado porque la mujer cursa asintomáticamente. Además, vamos a ver que la hormona finalmente que atraviesa la barrera placentaria y por lo tanto la responsable de suplir las necesidades del feto es la hormona T4. Así que es fundamental, ¿cierto?, esta hormona en gestación. El hipotiroidismo tiene una frecuencia mundial alrededor del 7%. En Chile la frecuencia es alta, alrededor del 20%. En el caso de la hipotiroxinemia, ¿cierto?, mundialmente se conoce que alrededor del 17% de las mujeres cursan con hipotiroxinemia. En Chile hasta unos poco tiempo atrás no se tienen antecedentes de las mujeres que cursan con hipotiroxinemia, pero sí se ha hablado últimamente que puede llegar a ser incluso 200 veces más frecuente
que el hipotiroidismo y el hipotiroidismo congénito. Ahora, ¿por qué les voy a hablar de la hipotiroxinemia? En el caso estamos hablando de las mujeres embarazadas. Durante el desarrollo fetal, durante la gestación en los 9 meses, ¿cierto? Durante los primeros meses de gestación, las hormonas tiroideas son fundamentales hasta donde se conocía en el desarrollo, por ejemplo, del sistema nervioso central. De hecho, está muy documentado y está científicamente comprobado que la hipotiroxinemia que se produce, el hipotiroidismo que se produce en etapa gestacional o la hipotiroxinemia que se produce en etapa gestacional, ¿cierto? Generan niños, ¿cierto? Que en la vida adulta presentan problemas cognitivos, bajo desarrollo, ¿cierto? Del coeficiente intelectual, ¿ya? Ahora, sin embargo, como les decía, una de las hormonas que no ha sido bien estudiada es la hormona T4. Durante la gestación, la hormona T4 es la única capaz de atravesar la barrera placentaria, de tal manera que es la fuente y es la hormona principal con la cual el feto cuenta para su desarrollo, ¿ya? Y esto es gracias a que la T4, ¿cierto? La placenta presenta deionidasas que van a transformar esta T4, que acuérdense es la biológicamente inactiva, a la hormona T3, que es la biológicamente activa, ¿ya? ¿Y esto qué ocurre? Porque es importante estudiarlo en gestación. Durante aproximadamente las primeras 20 semanas de gestación, el feto, ¿cierto?, depende solamente de las hormonas maternales tiroideas. Alrededor de la semana 16, ¿cierto?, comienza a formarse el sistema hipófisis pituitaria del feto, pero pasa algún tiempo aún para que éste madure y el feto comienza a producir las hormonas tiroides. Por lo tanto, durante el primer trimestre de la gestación, el feto en desarrollo solamente cuenta con las hormonas tiroideas maternas, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de la hipotiroxinemia, ¿cierto? Es una condición aún más delicada porque no cursa con síntomas y, como les digo, la T4 es la que finalmente es deionidada por deionidasas presentes en la placenta para transformarla en la hormona biológicamente activa, que es la T3, ¿ya? Y hay periodos críticos durante las semanas de gestación, ¿cierto?, en que las hormonas tiroideas son fundamentales para el proceso de neurogénesis y gliogénesis, que son fundamentales, ¿cierto?, para la migración neural. También se ha visto que es importante la migración de células inmunes y la expresión de células progenitorias y la colonización en los diferentes órganos con las células pertenecientes al sistema inmunológico. Ahora, hasta ahora, como yo les mencionaba, lo que hay en la literatura y ha sido muy bien documentado es que el déficit de hormona T4 durante la gestación y sobre todo durante el primer trimestre impacta notablemente en el desarrollo del sistema nervioso central, ¿ya? Y por lo tanto la progenie adulta, ciertos niños nacidos con madre que cursaron con hipotiroxinemia presentan bajo coeficiente intelectual, problemas cognitivos. Ahora, con respecto al sistema inmunológico, que es el área que hoy en día yo me dedico, ¿qué pasa con el sistema inmunológico en la progenie? No son muchos los antecedentes que se han publicado. Los antecedentes tienen que ver con que recién nacidos, ¿cierto?, de madres que cursaban con hipotiroxinemia presentan una disminución de la razón de células CD4, CD8 y también una disminución de células T reguladoras, pero que luego en la etapa adulta se revierte. Y eso es en el caso del hipotiroidismo, no de la hipotiroxinemia. Lo que sí se sabe es que las hormonas tiroideas impactan sobre el sistema inmune, pero estamos hablando, ¿no cierto?, de las hormonas tiroideas en gestación. Se sabe que T3 y T4 tienen ciertos efectos sobre los linfocitos, ayudando a la proliferación, regulando la apoptosis. TSH, por su parte, se ha visto que puede estimular la diferenciación de monocitos, la polarización de macrófago, aumentar la función efectora bactericida, etcétera.
¿ya? Pero nada se sabe de la impronta o, ¿cierto?, que puede tener, o el efecto que puede tener ahora la disminución de la hormona T4 durante la gestación en la progenie adulta. Estamos hablando de un imprinting que podría dejar en el sistema inmunológico. Lo que sí se había visto anteriormente, que en el caso de hipotiroxinemia, los antecedentes que teníamos, que en el caso de en el hipotiroidismo, perdón, si nosotros utilizamos ocupamos ciertos ratones que fueron gestados en hipotiroxinemia. Esto, cierto, esta camada se espera que lleguen a la vida adulta, que aproximadamente ocurre a los 55 días, y se induce, por ejemplo, una enfermedad autoinmune como el EAE, la encefalomielitis autoinmune experimental. Los animales que fueron gestados en hipotiroxinemia generan un EAE más severo, ¿ya? Y eso se correlaciona con la desmilinización. No puedo ver aquí, a ver, denme un segundo. Si me dan un segundo. Vamos a tener, ya. Y eso se correlaciona, ¿cierto?, en esta imagen con la desmielinización, ¿cierto?, que sufren estos animales inducidos con EAE que fueron gestados en hipotiroidismo, ¿cierto? Aumenta la desmielinización que se vio, ¿cierto?, en este caso por Luxol, Fast-Blue, y eso también guarda relación, ¿cierto?, con el proceso de desmielinización, bueno, en la médula, en este caso espinal, en donde se ve una disminución de la expresión de la proteína básica de la mielina. Por lo tanto, estos animales que cursaron con una disminución en la hormona T3, T4 y un aumento en los niveles de TSH, ¿cierto?, generan un AE más severo. Y por lo tanto podrían indicar que de alguna manera también el sistema inmunológico podría estar siendo modulado por estas deficiencias de hormonas durante la gestación. Ahora bien, en el caso del modelo que utilizo, en este caso es la hipotiroxinemia, perdona, que me equivoqué, hipotiroxinemia materna, que es la disminución, ¿cierto?, de la hormona, solamente de la hormona T4, que recordemos es la única hormona capaz de atravesar la placenta y alcanzar el feto, y que las embarazadas, ¿cierto?, cursa asintomáticamente. Para estos estudios lo que se utiliza es un modelo murino, ¿cierto?, con ratones C57, en donde en el agua de beber se administra metimazol, que es una droga que se utiliza para el tratamiento del hipertiroidismo y cuya función es inhibir la enzima tiroperoxidasa, que tiene como misión, ¿cierto?, yodar a la tiroglobulina para convertirla finalmente en las hormonas T3 y T4. Entonces, ¿qué se busca en este modelo? Se realizan las cruzas, ¿cierto? Se corrobora la preñez, y durante los días 10 embrionario y 15 se administra en el agua de beber metimazol. Tenemos un grupo control y tenemos un grupo, ¿cierto?, a la cual en el agua de beber se le ha agregado metimazol y hormona T4, para revertir la disminución de la hormona T4 visto en el grupo hipotiroxinémico. Al día 21 aproximadamente nacen las crías, y estas crías, ¿cierto?, se esperan que crezcan aproximadamente hasta el día 55 para ser utilizados, por ejemplo, para la inducción de, por ejemplo, DAE, o como vamos a ver en otro modelo más adelante, un modelo para inducir infección viral, para provocar en ellos una infección viral. Entonces, este es el grupo de trabajo: animales progenie adulta que fueron gestados, en este caso, en condiciones de hipotiroxinemia. Lo primero que hay que corroborar con este método, ¿cierto?, es que con este diseño, es que efectivamente las ratonas gestantes cursan con una disminución de solamente hormona T4, y eso es lo que se puede observar, ¿cierto?, en que se mide la hormona T4 y T3 por radioinmunensayo, y TSH se mide a través de ELISA, en donde sí vemos, ¿cierto?, con respecto a los grupos control y a aquellos animales que fueron gestados en condiciones de hipotiroxinemia, pero se revirtió esta condición con la hormona T4, podemos ver que el grupo hipotiroxinémico, la progenie adulta que está en hipotiroxinemia, estas son las madres. Las madres cursan con una disminución de la hormona tiroidea T4. Las madres que fueron, ¿cierto?, las ratones gestantes, ¿cierto?, tratados con metimazol, es decir, el grupo hipotiroxinémico,
cursan efectivamente solo con la disminución de la hormona T4, por lo tanto cursaron, ¿cierto?, por una hipotiroxinemia. Lo importante acá es que cuando se analiza las hormonas tiroideas en la progenie adulta, las hormonas tiroideas mantienen sus niveles normales, ¿ya? Eso es súper importante. Ahora, ¿qué pasa en esta progenie que está ahora en hipotiroxinemia? Bueno, los animales que fueron gestados, la progenie adulta que fue gestada en hipotiroxinemia y a los cuales se les induce AE, se ha podido observar, como se ve acá, que aquellos ratones que fueron gestados en deficiencia de hormona T4 generan un EAE más severo, visto por un score clínico, ¿cierto? Y además desarrollan el EAE antes que un grupo que fue que no fue sometido, ¿cierto? Cuya madre no fue sometida a hipotiroxinemia durante la gestación, que ahora lo vamos a llamar, ¿cierto?, la progenie adulta eutiroidea. ¿Ya? Además, eso se correlaciona con que estos grupos, ¿cierto?, también presentan una mayor desmielinización aquí por microscopía confocal, en donde se ve la tinción de la proteína básica de la mielina, y que se puede ver acá en los gráficos, ¿cierto? Entonces, aquellos animales que fueron gestados en disminución de hormona T4, a los cuales se les indujo EAE, presentan una mayor desmielinización. Igualmente, si uno analiza los cortes de médula espinal en estos animales que han sido inducidos con EAE, nosotros podemos ver que en la médula espinal existe una mayor infiltración de células tanto CD4 y de células CD8 que los animales, ¿cierto?, que fueron sometidos, por ejemplo, a EAE, pero que son animales progenie adulta que proviene de madre de ratones gestantes en condiciones eutiroides, ¿ya? Entonces presenta mayor infiltración de células CD4 y además mayor filtración de células CD8, un comportamiento diferente. Ahora bien, se sabe que en el desarrollo de las enfermedades autoinmunes tienen efectos importantes o participan importantemente en las células T reguladoras, que son células T CD4 positivas, CD25 positivas, FOXP3, factor de transcripción FOXP3 positivo, y que eventualmente pueden producir cierto interleuquina 10. Si uno analiza, ¿cierto?, solamente los animales hipotiroxinémicos sin inducir, ¿cierto?, EAE, nosotros podemos ver que los animales que fueron gestados en condiciones de hipotiroxinemia, ¿cierto?, presentan tanto en sangre y en vaso y en el sistema nervioso central igual cantidad o similares cantidades de células T reguladoras. Y con respecto a la producción de interleuquina 10, una citoquina que producen, ¿cierto?, estas células y que median su función de supresión, también presentan niveles similares. Ahora, si a estos animales se les induce hipotiroxinemia, ¿cierto? Estos animales hipotiroxinémicos que fueron gestados en condición de hipotiroxinemia, y se les induce ahí, nosotros encontramos que igualmente la población de células CD4 en cada una de estas condiciones, ¿cierto?, con respecto a la progenie adulta, que está en condiciones eutiroideas y se le induce E, también presentan condiciones similares de células reguladoras, ya que en este caso está expresado, ¿cierto?, en aquellas células que son CD4 positivas, FOXP3 positiva, e igualmente, ¿cierto?, presentan una igual cantidad de células cuando nosotros analizamos CD25 de FOXP3 positivas que corresponden, ¿cierto?, a las células T reguladoras. Ahora bien, lo que sí pudimos encontrar de diferente es que a pesar que las células T reguladoras aparentemente, ¿cierto?, todos estos animales tienen cantidades de células similares, lo que sí podemos corroborar es que en los animales que fueron gestados en hipotiroxinemia, ¿cierto?, y a los cuales se indujeron EAE, presentan una mayor producción de interleuquina 10 que aquellos animales que fueron gestados en condiciones, ¿cierto?, eutiroideas y a los cuales se les indujo el EAE. Esto fue, ¿cierto?, realizado en cultivo tanto a las 48 como a las 72 horas, estimulado con el péptimo MOX, ¿cierto?, que es con el cual se induce el EAE experimental.
Entonces, si bien las células en este modelo, las células T reguladoras no se encuentran disminuidas, sí la interleuquina 10 se encuentra disminuida, lo que podría dar cuenta, ¿cierto?, que la función de estas células T reguladoras está alterada, puesto que, como saben, uno de los mecanismos por el cual las células T reguladoras median la supresión, por ejemplo, de aquí en estas células T efectoras, es a través de la liberación de citoquina, en este caso, ¿cierto?, interleuquina 10. Ahora bien, para analizar efectivamente si la función de estas células T reguladoras está alterada, lo que se realizó, ¿cierto?, es un experimento de supresión en donde fueron aisladas células T reguladoras tanto de los animales gestados en condiciones hipotiroxinémicas como eutiroideas, ¿cierto?, que son las CD25 FOXP3 positivas, y se cocultivaron con células T efectoras procedentes de un animal, ¿cierto?, control, que son CD4, CD25 negativas. Estas T efectoras lo que se hizo en cultivo fue estimularlas, darles un estímulo policlonal con CD3, CD28 para inducir la proliferación de estas células, y las células fueron marcadas con un colorante CFCE para seguir la proliferación. Si la función de las T reguladoras, digamos, es óptima, lo que debería pasar es que la célula T reguladora, ¿cierto?, debería ser capaz de disminuir la proliferación de las células T efectoras que han sido, ¿cierto?, inducidas o tratadas con un estímulo policlonal. Y lo que podemos observar es que en todos los casos, ¿cierto?, cuando las células son cultivadas efectoras, ¿cierto?, son puestas en cocultivos con células T reguladoras provenientes de los animales que estaban en condiciones de hipotiroxinemia, estos no son capaces de inhibir la proliferación al mismo porcentaje o un porcentaje similar a lo que ocurre, ¿cierto?, cuando las células T efectoras están siendo cocultivadas con células T reguladoras provenientes de animales que estaban en condiciones eutiroides. Por lo tanto, ¿cierto?, aquí lo que podemos observar que efectivamente la función de supresión de las células T reguladoras de estos animales que estaban en hipotiroxinemia se encuentra, ¿cierto?, disminuida. Ahora uno podría decir también que tal vez son las células efectoras provenientes de los animales gestados en condiciones eutiroideas o hipotiroxinémicas los que tienen dificultad para proliferar, pero si uno hace un ensayo, ¿cierto?, y obtiene células efectoras tanto de animales que están en condiciones eutiroideas como en disminución de hormona T4, ambas son capaces de proliferar igualmente. Así que entonces lo que se encontraría alterado sería la función de las células T reguladoras. Además, pudimos observar, ¿cierto?, que si nosotros aislamos las células CD4, CD25 de la progenie adulta que está en hipotiroxinemia, nosotros podemos observar, si las colocamos en cultivo y las colocamos ante un estímulo policlonal, ¿cierto?, estas células, y en presencia de interleuquina 2, estas células son incapaces o se diferencian en menor grado hacia células T reguladoras, ¿ya?, en comparación de lo que sucede con las células, ¿cierto?, provenientes de un animal que está en condiciones eutiroideas. Y lo mismo ocurre, ¿cierto?, con la producción de interleuquina 10. Estas células, ¿cierto?, también, ¿cierto?, les van a costar diferenciarse a células T reguladoras, pero además van a producir menos interleuquina 10 en comparación con animales que fueron gestados en condiciones eutiroideas. Y para corroborar finalmente lo que hicimos fue para ver si efectivamente estas son las células T reguladoras las responsables, ¿cierto?, de este EAE que se produce, ¿cierto?, en estos animales que están en hipotiroxinemia, son las responsables de que este EAE tenga un inicio más adelantado y sea más severo. Lo que se hizo fue un experimento de transferencia optiva, en donde, ¿cierto?, animales hipotiroxinémicos y animales eutiroides, ¿cierto?, se les indujo EAE,
Después de 21 días, estos animales fueron sacrificados y por MAC se obtuvieron las células T reguladoras, que fueron expandidas durante 7 días con estímulo poligonal y con interleuquina 2. Al pasar el tiempo, ¿cierto? Entonces, estas células en ambos casos fueron transferidas a un ratón C57 receptor, ¿cierto? Y se indujo EAE. Ahora, en un ratón, receptor gestado en condiciones de hipotiroxinemia. ¿Qué sucede cuando se transfirieron esas células T reguladoras que fueron expandidas in vitro? Bueno, aquellos animales, ¿cierto?, hipotiroxinémicos que fueron transferidos con células T reguladoras provenientes de un ratón que estaba en condiciones hipotiroxinémicas, generaron efectivamente una E que inició evidentemente en forma muy temprana y que además fue mucho más severo que aquel ratón, ¿cierto?, que recibió las células T reguladoras provenientes de un ratón gestado o de una progenie adulta gestada en condiciones eutiroides. Además, si ahora después, ¿cierto?, estos animales aíslan las células T reguladoras en cultivo, ¿cierto?, podemos ver que además producen menos interleuquina 10. Por lo tanto, efectivamente aquí serían las células T reguladoras que presentarían una alteración de su función y estarían involucrados en este desarrollo de esta enfermedad autoinmune en forma más temprana y en forma más severa. Y aquí las primeras conclusiones de la primera parte, porque les voy a mostrar 2 modelos con los que he estado trabajando, acá con estos experimentos podemos evidenciar que la progenie adulta que ha sido gestada en disminución de hormonas T4 durante gestación, ¿cierto?, hipotiroxinémica, desarrollan un EAE más severo y en forma más temprana que una progenie adulta que fue gestada en condiciones normales, ¿cierto?, en condiciones eutiroides. Además, que la progenie adulta gestada en condiciones hipotiroxinémicas muestran un incremento significativo en la desmielinización de la médula espinal y una mayor infiltración de células CD4 y CD8 en la médula espinal. Que las células T, CD4, C25, ¿cierto?, que provienen de la progenie adulta gestada en condiciones en disminución de hormonas tiroideas, muestran una disminución en la capacidad supresora in vitro y en experimentos de transferencia adoptiva. Y finalmente que además estas células C reguladoras, CD4, C25 positivas estimuladas in vitro, generan una población de células reguladoras que expresan menos FOXP3 y producen menos interleuquina 10. Aparentemente lo que estaría ocurriendo es que la hipotiroxinemia gestacional marca, entre comillas, ¿cierto?, o realizan un imprinting en la reducción de la capacidad de las células CD4 para llevar a cabo su presión, que en este caso podría incrementar la severidad de una enfermedad autoinmune como LEAE. Ahora bien, ¿qué más hemos observado utilizando otro modelo que ocurre en la progenie adulta que fue gestada en deficiencia de hormona T4, ¿cierto?, que es si bien es la hormona biológicamente inactiva, es la única que atraviesa la barrera placentaria y por lo tanto una vez que atraviesa la barrera placentaria y actúan las deionidasas, se transforma efectivamente en la hormona T3 biológicamente activa. Lo que apreciamos en el modelo anterior sería que las células T reguladoras estarían afectadas en su función. Hasta ese momento nosotros no habíamos analizado otras poblaciones celulares como células CD4, células dendríticas, células CD8 y lo primero que hicimos fue evaluar algunos tipos celulares, entre ellos los linfocitos CD4, y en los animales que fueron gestados en condiciones de hipotiroxinemia nos pudimos dar cuenta que tanto que en vaso, ¿cierto?, este tipo celular se encuentra disminuido, lo cual no ocurre ni en sangre periférica ni en nódulos linfáticos. Ahora bien, ¿qué pasaba con la activación basal de estas células? Aparentemente en ninguno de estos 3 casos, ni en sangre periférica, ni en vaso, ni en nódulos linfáticos, estas células
tendrían una diferencia en su activación basal. Este mismo modelo, la inducción de hipotiroxinemia en este caso, y la progenie adulta, ¿cierto?, se realizó en este caso en animales OT2, que poseen un receptor de célula T específico, ¿cierto?, para un péptido OVA. Cuando nosotros las activábamos in vitro, las CD4 tampoco presentaban ciertas diferencias en la activación entre las células CD4 provenientes de un ratón gestado en hipotiroxinemia o gestado en condiciones tiroideas. Tampoco había diferencias, es decir, si nosotros estimulábamos estas células con el péptido OVA o con un estímulo policlonal como CD3, CD28, ¿cierto?, las células eran igualmente capaces de activarse. Ahora, pero sí nos encontramos con la sorpresa que en el caso de las células linfocitos TCD8, para lo cual en este modelo se realizó en un ratón OT1, no T2, OT1, que posee, algo pasó aquí, en el fondo que este modelo tiene un receptor de células C8 con un ¿cierto?, con un receptor específico también para un péptido OVA. Nos encontramos con la sorpresa que tanto en lóbulos linfáticos como en vasos estas células se encuentran disminuidas. Y lo curioso, ¿cierto?, era que cuando nosotros los estimulábamos con un estímulo policlonal, la activación de las células CD8 provenientes de progenie adulta que está en condiciones de hipotiroxinemia se activaban menos que aquellos provenientes de condiciones eutiroideas. Entonces con ello nosotros dijimos, ya que las células CD8 se encuentran y participan y estimulan el clearance viral, nosotros ahora quisimos ver qué pasa con esta progenie que está en disminución de hormona T4 frente a una infección viral. Bueno, y entonces nos preguntamos si esta progenie adulta que está en hipotiroxinemia sería más susceptible, por ejemplo, a sufrir una infección viral o si le cuesta más, por ejemplo, resolver una infección viral. Y el objetivo fue caracterizar la severidad de la infección, en este caso por cosas, ¿cierto?, del laboratorio en donde me encontraba en esa época. La infección que nosotros provocamos en los animales fue con el virus respiratorio sincicial, ¿ya? Entonces el objetivo fue caracterizar la severidad de la infección, que en este caso con el VRS en la progenie adulta gestada en hipotiroxina. Entonces, súper cortito, ustedes ya todos lo conocen, ¿cierto? El virus respiratorio sincicial, que cada año, ¿cierto?, es muy noticioso, ¿cierto?, porque colapsa las urgencias con niños que están afectados por estos virus y pacientes también. Este año, estos últimos 2 años, no ha sido noticioso porque, ¿cierto?, estamos en la pandemia del coronavirus que se ha tomado la palestra, y el virus respiratorio sincicial es, ¿cierto?, de la familia Paramyxoviridae, ¿cierto?, que infecta el tracto respiratorio inferior y afecta, ¿cierto?, al 100% de los niños alrededor de 2 años de edad, por severidad, y es cierto virus de ARN helicoidal. Causa anuales mayores en el mundo, más de 64 millones de casos anuales, 3.4 millones de niños hospitalizados en el mundo, a los cuales hay que sumarle las personas mayores, los adultos mayores, 200.000 muertes en el mundo también causadas por este virus. Y en el invierno acá en Chile de cada año, ¿cierto?, se estima que hay de 100 a 700 casos por semana que terminan cada año colapsando el sistema público. Y, ¿cierto?, el 25%, ¿cierto?, de los niños de 1 a 14 años son reinfectados por el virus respiratorio sincicial. Entonces provoca el colapso, ¿cierto?, en las urgencias en la época de invierno. Ahora, lo que hicimos, ¿cierto?, con este modelo de infección viral es tomar la progenie adulta que está en condiciones eutiroideas, hipotiroxinémicas o, ¿cierto?, aquellos que fueron gestadas en condiciones hipotiroxinémicas, ¿cierto?, y que se restituyó la hormona T4, fueron tomados, ¿cierto?, ya cuando son adultos, 55 días, fueron infectados intranasalmente con 1 por 10 elevado a 7 PFU, ¿cierto?, de virus de VRS, o bien con el sobrenadanteno infeccioso. Se siguió el curso de la infección por 7 días y se evaluó la pérdida de peso,
y el séptimo día, ¿cierto?, los animales fueron eutanasiados para evaluar la infiltración de polimorfos nucleares, células CD4, CD8 en lavado broncoalveolar por ELISA y por citometría de flujo, y evaluar la carga viral en pulmones de cada uno de estos grupos experimentales, y así también medir la infiltración de las mismas células anteriormente mencionadas y la medición de interferón gamma, además de realizar cierta histología de los pulmones. Mi modelo, ¿cierto? Los animales que nosotros utilizamos cursaron por una disminución gestacional de hormona T4, lo que efectivamente se corrobora en las madres. Y cuando nosotros evaluamos, ¿cierto?, la pérdida de peso durante los 7 días post-infección, nos pudimos dar cuenta que aquellos animales que fueron gestados en condiciones hipotiroxinémicas y que fueron infectados con este virus presentan una mayor pérdida de peso al día 3 post-infección, ¿cierto?, al igual que los otros grupos experimentales, ¿cierto?, se recupera al día 7. Si eso lo comparamos, ¿cierto?, con aquellos animales que fueron gestados en condiciones eutiroideas y sometidos a infección con PRS. Si uno analiza ahora las cargas virales de los pulmones de cada uno de los animales, ¿cierto?, animales que fueron gestados en disminución de hormonas tiroides infectados con PRS presentan una mayor carga viral que aquellos que fueron gestados en condiciones eutiroideas y a los cuales, ¿cierto?, además se les indujo hipotiroxinemia, ¿cierto?, pero los niveles hormonales de T4 fueron restablecidos con la adición de la hormona. Ahora, cuando uno mira la infiltración de células polimorfonucleares, C11b, LISA y G positiva, ¿cierto?, tanto en lavado broncoalveolar como en pulmones de los animales gestados en hipotiroxinemia y infectados con BRS, presentan una mayor llegada de estas células polimorfonucleares al pulmón en comparación a aquellos animales que fueron gestados en condiciones eutiroideas, de nuevo, ¿cierto? Ahora bien, en el caso de las células CD8, que eran las que nos interesaban en este caso, pudimos apreciar que estos animales, ¿cierto?, presentan una menor llegada, una menor infiltración de sus pulmones, cuando fueron los animales que están infectados, fueron que estaban en condiciones de hipotiroxinemia, ¿ya? Y esto se ve tanto en lavado broncoalveolar como en los pulmones. No así las células CD4, que llegan en igual cantidad, ¿cierto?, tras ser infectados en animales gestados en hipotiroxinemia, ¿cierto?, como en animales gestados en condiciones eutiroideas. Entonces, aparentemente las células CD8 en este modelo, ¿cierto?, en animales gestados en hipotiroxinemia que han, ¿cierto?, sido infectados que cursan por esta infección viral, estas células no son capaces de migrar al pulmón. Y si uno analiza, bueno, este es un resumen, pero se analizaron muchas otras citoquinas, pero particularmente encontramos diferencia en esta interferón gamma, que es una citoquina, ¿cierto?, que es capaz de activar macrófagos para aumentar su capacidad fagocítica y que también es una de las citoquinas que permiten a las células CD4 polarizarse a TH1 y por lo tanto promueven, ¿cierto?, el clearance finalmente viral. Y lo que nosotros pudimos darnos cuenta, en este caso en el lavado broncoalveolar, y este es el pulmón, que se produce una menor secreción de interferón gamma en estos animales que fueron gestados en condiciones hipotiroxinémicas y inducidos y infectados intranasalmente con PRS, no así en pulmón. Y lo cual también en este caso, que no necesariamente puede ser así, se correlacionó, ¿cierto?, con la disminución del mensajero para interferón gamma. Y finalmente, si uno analiza el score histopatológico, que esto, ¿cierto?, fue en colaboración con un histopatólogo, y analizamos varios parámetros para realizar este score histopatológico, como por ejemplo la cantidad de bronquio y bronquiolo infiltrado periluminalmente, la severidad del infiltrado periluminar, severidad del exudado intraluminal, cantidad de vasos sanguíneos que son infiltrados perivascularmente, y la severidad del parénquima en el caso de neumonía,
nosotros podemos ver si analizamos esto, ¿cierto? Que efectivamente estos animales hipotiroxinémicos que fueron infectados con BRS se infiltran mucho más que aquellos, ¿cierto? Que estaban en condiciones eutiroideas. Y si uno esto lo lleva a un score histopatológico donde toma en cuenta todos estos parámetros, podemos ver efectivamente que aquellos descendencia o progenie adulta que están en hipotiroxinemia infectadas con BRS presentan un mayor score histopatológico, un daño pulmonar mayor que aquellos que fueron gestados en condiciones eutiroideas o aquellos que se les restableció en gestación la hormona T4. Y si uno, ¿cierto?, analiza cada uno de estos parámetros, el mayor score histopatológico se debería al daño peribronquiolar, ¿cierto? En donde este parámetro, particularmente dentro del score, se encuentra aumentado, siendo mayor, ¿cierto? Entonces, en estos animales gestados en la deficiencia de la hormona T4 en comparación a los gestados en niveles normales de hormona y a los cuales, ¿cierto?, fueron gestados, ¿cierto?, en condiciones hipotiroxinémicas, pero se restableció la hormona T4 adicionándoselas al agua en los ratones en gestación. Entonces, de las conclusiones 2 de esta parte, la progenie adulta gestada en hipotiroxinemia muestra una pérdida de peso y una carga viral mayor que la progenie adulta gestada en eutiroidismo. Además, la progenie adulta gestada en hipotiroxinemia muestra una mayor infiltración de células polimorfonucleares que correlaciona con un alto score con un mayor score histopatológico, y la progenie adulta, ¿cierto?, gestada en disminución de hormonas T4 muestra una reducción de la infiltración de células C8 y una menor producción de interferón gamma en comparación a la progenie que fue gestada en condiciones normales de hormona T4. Entonces, estos resultados podrían sugerir que la progenie adulta gestada en hipotiroxinemia tiene una respuesta a infecciones virales que podrían ser diferentes, ¿cierto? Y que las células TC8 podrían jugar un rol fundamental. Ahora, como ya les contaba, esta línea de investigación con respecto al impacto de las hormonas tiroideas sobre el sistema inmune y la respuesta inmunológica montada por la progenie adulta, hemos estado analizando los efectos y por lo tanto esta es como una línea nueva y por lo tanto ahora ¿qué viene ahora? Que hemos descrito y hemos visto este fenómeno en que estos animales entonces podría estar sufriendo un imprint en su sistema inmunológico, sus células, durante la gestación. Recuerden que estos animales, ¿cierto?, adultos, tienen niveles de hormonas tiroideas normales. Entonces, ¿qué viene ahora? Ver efectivamente qué está pasando con estas poblaciones del sistema inmune. ¿Qué pasa con la migración del linfocito? ¿Qué pasa con expresión de receptores de quimoquinas, por ejemplo? La migración de los linfocitos, que a ver, por ejemplo, puede ser que el linfocito esté llegando atrasado al sitio de la infección, esté llegando, pero realmente llegando atrasado. La expresión de los receptores de hormonas tiroideas en este tipo celular en los animales gestados en hipotiroxinemia. ¿Por qué? Está descrito que las células del sistema inmunológico expresan transportadores de hormonas tiroideas como MCT8, expresan receptores de hormonas tiroideas como TR-alfa 1 y 2, beta-1, beta-2, pero lo que nos pudimos dar cuenta, que esto las últimas cosas preliminares, es que los ratones que fueron gestados en condiciones de hipotiroxinemia presentan menos expresión de los transportadores de hormonas tiroideas y de algunos receptores de hormonas tiroideas. ¿Ya? Entonces, otra vía que hay que analizar. Otro punto a analizar es el timo, qué está pasando con la ontogenia de las células, qué está pasando con la formación, con la generación de las células del timo y cómo está el timo en estos animales. ¿Habrá algún imprinting efectivamente? Porque recuerden, como les comentaba inicialmente, lo que se conoce sobre la deficiencia de las hormonas tiroideas, ¿cierto?, sobre el efecto que tiene sobre las poblaciones del sistema inmunológico, es en la etapa adulta, pero nada se sabe aún o nada se había hablado hasta ahora del imprinting o la marca que podría estar dejando la disminución de la hormona tiroidea en gestación, ¿ya? ¿Cierto?, que podría dejar una marca o alterar las funciones de esta célula o de la respuesta inmune o la respuesta inmune en general en la progenie adulta.
Y esto también hay que evaluar si el sistema inmunológico de niñas y niños nacidos de madres que cursaron con hipotiroxinemia durante su embarazo, ¿cierto?, se encuentra alterado, que pudiera, ¿cierto?, establecer que estos niños, ¿cierto?, en la etapa adulta o seguirlos hasta su etapa adulta. En la etapa adulta pueden, por ejemplo, ser más propensos a sufrir una enfermedad autoinmune u otra enfermedad que afecta el sistema inmunológico. ¿Ya? De todos los que que me han colaborado en este trabajo, bueno, están los doctores principalmente la doctora Claudia Riedel, que participa, que trabaja en la Universidad Andrés Bello, la doctora Susan Bueno de la Pontificia Universidad Católica, en colaboración con el doctor Alexis Calergis por el BRS, ¿cierto?, en los experimentos de BRS, la doctora Cecilia Opaso, que tuve el gusto de conocerla en mi paso por la Universidad Católica, ¿cierto?, que actualmente se encuentra en la Universidad del Desarrollo, el doctor Juan Pablo Macker, ¿cierto?, que hoy en día también tuve la oportunidad de conocerlo en la PUC, y hoy en día se encuentra como investigador del CONICET, ¿cierto?, en la Universidad del Cuyo en Mendoza, con el cual trabajo también en enfermedades como lupus eritematoso. Y algo que les voy a mostrar ahora súper cortito, las charlas se centraban en hormonas tiroideas. También hemos realizado algunos trabajos con el doctor Daniel Cabrera, ¿cierto?, que se encuentra actualmente entre la Universidad Católica y la Universidad Bernardo Higgins. El doctor Rafael Burgos, ¿cierto?, que con el trabajo desde mi época del doctorado, y que me inicié, ¿cierto?, en el estudio en el sistema inmunológico, estudiando cómo algunas moléculas de origen natural son capaces de modular la respuesta o algunas células del sistema inmune. Y el doctor, ¿cierto?, Carlos Villalobos también, que también empecé a colaborar con él cuando era recién estudiante de doctorado, y donde también realicé una pasantía muchos años atrás, y él pertenece al Instituto de Biología de Genética Molecular de la Universidad de Valladolid en España, es investigador del CSIC. Y básicamente les quería contar lo último que me he estado dedicando, ¿cierto?, que es el impacto que tiene la deficiencia de las hormonas tiroideas, fundamentalmente la hormona T4 durante la gestación, pero también puse algunas cosas, ¿cierto?, a modo de ejemplo. Hay otros trabajos más, ¿cierto?, en lo que me muevo trabajando en el día a día, ¿cierto?, buscar terapias para el lupus eritematoso sistémico, ¿cierto?, utilizando en este caso transferencias células dendríticas, trabajo que también realizo con los académicos, o realicé en su momento, y estamos avanzando con los académicos de la PUC y de la Andrés Bello, con el doctor Macken, que se encuentra en Mendoza también estudiando cómo las células, bueno, en este caso resultaron ser las células CD8 de nuevo, parece que me siguen las células CD8, tienen un rol en el desarrollo, ¿cierto?, de la esteatiopatitis no alcohólica, ¿cierto?, también en el área de la inmunología, con el doctor Daniel Cabrera, y también, ¿cierto?, en mis inicios, que todavía realizo trabajo en ellos, ¿cierto?, estudiando moléculas que eventualmente puedan modular la respuesta inmunológica, actuar, por ejemplo, como moléculas inmunomoduladoras, ya sea con actividad supresora o inmunoestimulante, trabajos que realizo con el profesor Rafael Burgo de la Universidad Austral de Chile y el profesor Carlos Villalobos del CSIC en Valladolid. Eso era como otras cosas a que me dedico actualmente. Y eso sería por hoy día. Así que muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por la presentación, por compartir con nosotras y nosotros su experiencia, conocimiento, su línea de investigación. Como bien mencionaron por ahí antes de comenzar la charla, usted es un miembro nuevo de la facultad y no habíamos tenido la oportunidad de conocerla de manera pública, así que felices de estar con usted acá. Y ahora tenemos, como siempre, un tiempo de preguntas, comentarios, así que están abiertos los micrófonos, pueden levantar la mano, prender su micrófono o dejar la pregunta por el chat. Así que son todos bienvenidos por acá. Primero tenemos a la profesora Romina Roja y después al profesor Jorge Fuentes. Evelyn, muchas gracias por tu presentación y felicitaciones también por mostrarnos un poco de tu trabajo, que es bien amplio en realidad.
Mi pregunta va más enfocada justamente como nos hablaste de las hormonas tiroideas y del impacto en la progenie adulta. No sé si has tenido la oportunidad de mirar cómo las hormonas tiroideas podrían, por ejemplo, impactar en ámbitos no de enfermedades autoinmunes propiamente tal, sino que, o probablemente sí, pero indirectamente. Estoy pensando en trastornos del ánimo. Muchos pacientes que tienen diagnóstico de trastorno depresivo mayor cursan también con una sintomatología clínica muy parecida al hipotiroidismo. Entonces, no sé si has tenido oportunidad de explorar o de leer algo en relación con eso. ¿Cómo podría impactar esta deficiencia en la gestación, en el desarrollo de patologías de la esfera de salud mental, por ejemplo, en el adulto? Mira, de hecho, hay un experimento que acá no mostré por cosas de tiempo, pero cuando nosotros gestamos los animales en condiciones de hipotiroxinemia, bueno, están obviamente súper, se hace un seguimiento así súper exhaustivo para que no se vayan a confundir los animales. Entonces, pero una manera de chequear que el animal efectivamente proviene de una gestación en deficiencia de hormona T4 es realizar un ensayo, el Marvel-Bull, ¿ya? Que he estado leyendo, que se utiliza de repente para ver el comportamiento de los animales, por ejemplo, en depresión e incluso en trastornos obsesivo-compulsivos se utiliza. Y si tú te fijas en esos animales tienen este instinto, el ensayo consiste en que el animal se coloca en su caja, ¿cierto? La viruta, ¿cierto? El sustrato, y se colocan bolitas, ¿ya? Sobre el sustrato. Entonces, en un tiempo de 30 minutos, uno ve al animal cuántas bolitas es capaz de esconder, ¿ya? Que es un comportamiento normal que tienen los animales. Entonces, si uno se fija en esos animales que fueron gestados en deficiencia de hormona T4, esos animales no esconden las bolitas. O esconden mucho menos, y es notoriamente menos dentro de los 30 minutos que los animales que fueron gestados en condiciones eutiroideas. Por lo tanto, podría, sabiendo para qué se utiliza y cuál es el comportamiento, podría perfectamente estar involucrado en lo que tú me comentas, indirectamente por esa observación. Más que nada, pues, te lo pregunto pensando en que sí, yo diría que en los últimos 5 o 6 años ha habido un interés importante de ver cómo el sistema inmune también, y de hecho también ya hay antecedentes, modula eventualmente los trastornos del ánimo. Entonces, que pueden ir desde depresión hasta trastornos ansiosos también. Entonces, sí, me parece interesante y quizás ahí podamos colaborar en alguna medida. De seguro algo se puede hacer. Gracias. Gracias, profesora. Ahora dejamos al profesor Fuentealba para que nos comparta. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí. Sí, porque al principio había tenido problemas con el audio y en general con el audio. Evelyn, felicitaciones por tu charla, muy interesante, muy estimulante además, los temas, porque abren una beta que creo que hemos explotado poco en la facultad y hay muchas oportunidades de colaborar, ¿cierto? Y hay harto que hacer, mucho que potenciar hacer. las capacidades, exactamente, en conjunto. Así que felicitaciones. Tengo 3 preguntas y estaba tratando de hacer solo una, pero no me decidí por ninguna, así que perdonen que haga las 3. Hay 2 concatenadas, sí. Hoy día que estamos en una sociedad que está muy preocupada de su entorno medioambiental y el impacto ecológico que está teniendo el desarrollo del ser humano, cada vez se ve con más énfasis o con más preocupación la presencia en el medio ambiente de disruptores endocrinos importantes, en aguas, ¿cierto?, en sustratos, que pueden afectar, pensaba yo, a lo mejor esta función tiroidea, sobre todo en mujeres en edades gestantes. Y como tú hablaste del sistema nervioso también, y Romina algo esbozó ahora,
te quería preguntar, ¿cómo ves tú este tema respecto de estos disruptores endocrinos y eventualmente cómo eso puede afectar la función endocrina y de rebote, ¿cierto?, afectar la reserva cognitiva con la que nace el individuo de una mujer tiroidea? Hay dos preguntas, y la primera es, si quieres, más ambiental, y la otra es más funcional hacia las capacidades cognitivas del individuo que nace de eso. Y de ahí hago la última. Claro, lo que hoy en día se conoce efectivamente, que las hormonas tiroideas tienen cierto un rol en el desarrollo del sistema nervioso central. Obviamente, de rebote, como dice, no solamente disruptores presentes en el medio ambiente podrían dificultar cierto, la generación de hormonas tiroideas, sino más lejos también en la dieta. Bueno, eso viene de muchos años atrás. Antiguamente había una carencia del yodo, y que provocaba de hecho muchos más casos que de hipotiroxinemia y de hipotiroidismo. Eso con los años se solucionó en Chile. Claro, con Pero, la política pero de yodar la sal. exactamente, pero aún así hay un 1 a un 2% de mujeres que cursan con hipotiroxinemia. No está el dato en Chile, el problema es que en Chile no existen los datos de la hipotiroxinemia. A nivel mundial sí hay, pero aquí en Chile no. Pero se estima que un 1 a un 2% de las mujeres que están, por ejemplo, en comunidades que con una adecuada ingesta de yodo siguen manteniendo el problema de la disminución de las hormonas tiroideas. Por lo tanto, evidentemente hay otros factores. Ahora, ¿qué factores? Buena pregunta. ¿Qué factores ambientales que puedan, por ejemplo, desde bloquear producción de nuevas hormonas, puede que las hormonas se estén produciendo, pero no estén siendo transportadas? A lo mejor estos disruptores, que sería bueno, de seguro podemos encontrar, disminuyen, sí, que como no me he metido en ese tema, pero sí, que puedan disminuir expresión de transportadores, expresión de receptores, etc. Entonces, hay toda una oportunidad, de asociarse, por ejemplo, con la gente, nuestros expertos en agua, sí, y trabajar con ellos en los lechos. Yo creo que por ahí hay toda una sí, línea. Y antes que el profesor Ariel me quite la palabra, la última, que no puedo dejar de hacerla, me sorprendió ver a Carlos en el equipo colaborador. Carlos Villalobos, trabajamos con él en los temas de CICR, con su grupo en Valladolid. Yo estuve en el laboratorio de él muchos sí. años, pero con Carlos colaboramos no en lo de las hormonas, sino que en estudiar estas moléculas que puedan modular la respuesta inmunológica. Él nos ayudaba con el metabolismo del calcio, que es su línea. Sí, esa es la línea del grupo de ellos, claro. Por eso que nosotros también colaboramos con ellos cuando yo estaba allá. Hay un tema súper interesante ahí. Ustedes están trabajando en esa línea con delfidinidina. Pero eso ya lo tengo un poco abandonado ya. No tenés que abandonarlo, porque quiero retomarlo. La delfinidina es uno de los principales polifenoles que está en el maqui. Y nosotros hemos estudiado los efectos neuroprotectores de maqui, llevamos harto tiempo trabajando en eso. Por lo tanto... Claro, mira, en ese sentido igual he estado haciendo algunas cosas, pretendo retomarlo porque es un área que me gusta, esto de explorar nuevas moléculas de origen natural. De ahí pueden hacer muchas cosas. De hecho, muchos antibióticos, moléculas y fármacos, ¿cierto?, que hoy en día son de origen natural. Claro, en ese tiempo, delfinina, ese estudio empezó, ¿cierto?, que era tenía efectos inmunoestimulantes más bien, que básicamente dependía de la concentración que uno utilizara. También chequeamos que tienen efectos, ¿cierto?, en regular los niveles de glucosa. Y hoy en día ese trabajo fue súper bueno porque con eso se lograron patentes y se lograron productos que hoy en día se comercializan con una fórmula definida. No es definida solamente el que mayor efecto tiene, pero hay otros polifenoles que, dependiendo de si están glucosilados o no, tienen mayores o menores efectos. Pero sí. Sin duda. Interesante. Entonces lo voy a retomar. Tenemos que retomarlo. Hay que establecer colaboración.
Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, profesor, por su pregunta y comentario. Ahora, como bien anticipaba, dejamos al profesor Ariel Castro con la palabra. Bueno, felicitaciones, Evelyn, la verdad, súper interesante tu charla, muy buena presentación. Tengo dos preguntas, una general un poco tomándome de la primera que hizo Jorge. Con ese, me llamó claro la atención ese 7% versus 20%, ¿no? ¿Hay alguna estadística regional? Si, por ejemplo, en alguna región hay más hipotiroidismo que en otras, ¿no. No. Hipotiroxinemia. O sea, ese es un número global dentro de Chile. Es un global dentro de Chile. Ok. Sería interesante saber si en algunas regiones si hay más prevalencia que en otras. Hipotiroidismo, ¿no? Pero en el caso de Chile, si tú me preguntas si hay un estudio que analice prevalencia, frecuencia, no hay. Se estima, como yo les comentaba, que es el 1 al 2% de las mujeres podrían sufrir de hipotiroxinemia. Y incluso es que como no hay datos y son tan diversas como las opiniones, se cree que incluso puede llegar a ser 200 veces más frecuente que un hipotiroidismo congénito. Entonces, no hay estadística, por eso entre las cosas que queda por hacer, porque esto siempre quiere un poco más allá, uno lo estudia en el modelo laboratorio, un modelo murino, etc. Claro. Pero sería súper interesante unirse, por ejemplo, con clínicos para, por ejemplo, empezar en la región del Biobío, de establecer la frecuencia de hipotiroxinemia, y sería súper interesante más no quedarse ahí con ese dato, sino que hacer un seguimiento, ¿cierto?, a los niños, niñas nacidas bajo esta condición y seguirlos en la etapa adulta. Y ya tenemos antecedentes, por ejemplo, de evaluar, en este caso se pueden evaluar muchas otras cosas, sencillamente con una muestra de sangre, cómo está su sistema inmunológico, cómo están las células, que nos puedan a lo mejor en el futuro decir, tal vez esta persona puede ser más susceptible a desarrollar, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, o a lo mejor le va a costar más resolver, como lo vimos, una infección viral, pero no hay. Entonces, por eso dejaba entre las cosas que hay por hacer, sería súper bueno asociarse con los clínicos y hacer un estudio, que sería súper potente, porque los datos no están, que esa es la verdad. Y tomándome un poco de eso y ya yendo un poco más a lo molecular, y quizá eventualmente una terapia en el futuro, hablaste un poco del imprinting. Bueno, supongo que el pensamiento va un poco porque hay cambios epigenéticos. Eso es lo que yo creo que en definitiva podría haber. No sé si hay algún estudio al respecto, porque algo que se mantenga así en la progenie, a pesar de que las hormonas están en el mismo nivel, podría deberse a quizás algunos cambios epigenéticos en algunos promotores de algunos genes claves en el no hay. De hecho, lo único que hay es en hipotiroidismo, pero lo que se ha visto, que además esta información es súper antigua, ¿ya? Que se produce una disminución en el caso de hipotiroidismo gestacional, una disminución de la razón de células CD4, CD8, una disminución en células T reguladoras, pero eso es transitorio, en la etapa adulta se recupera. Pero como te digo, esos estudios son súper antiguos. Entonces la idea también es ver desde qué pasa en el timo hasta que si efectivamente hay algunos genes que tengan una marca, que hayan quedado marcados producto de esta disminución en el primer trimestre de la hormona T4 en este caso. ¿Tienes planeado algo de eso? Sí, de hecho tengo planeadas varias cosas. Sí. Está bien. Bueno, felicitaciones otra vez. Muchas gracias. Gracias, profesor. Roberto, tiene la mano levantada, lo destacamos y le damos el pase para que pueda hacer sus comentarios. Vale, gracias, Sergio. Bueno, primero que todo, felicitaciones, Evelyn. Bonita tu presentación, bonita también la línea que estás intentando, ¿no es cierto?, desarrollar en la facultad. Bienvenida también, porque en términos de línea, creo que es interesante esto de hablar un poquito de cómo el metabolismo y el fondo de las células inmunológicas pueden inferir en distintas patologías. Creo que hay una transversalidad ahí que es bonita que comience a instaurarse en la facultad. Tengo también varias preguntas, pero tampoco quiero alargar mucho, ¿cierto?, la ronda de preguntas. Entonces, elige, no sé, pregunta de CD4 o CD8. ¿Qué es lo que más
te está llamando ahora? Me aparece hasta en la sopa la CD8, pero de hecho la CD4 no hay que dejarla de lado, igual, bueno, el modelo que se ocupó en EAE, o sea, en el modelo en que se indujo EAE y se indujo la infección viral, son los animales que estaban en condiciones de disminución de hormona T4, y si bien en un comía, aparentemente la población de células CD4 totales no está disminuida, o sea, están en niveles normales, activación normal, pero aparentemente hay una pequeña subpoblación, por ejemplo, T reguladora CD4, CD25, que sí están afectadas. Entonces, no porque no estén alteradas en activación o estén alteradas en número, no hay que dejarlas de lado. Claro, eso es lo que tenía duda al principio, porque pensé que podía deberse este efecto a una reducción en el número de tierra, que ya son poquitos, ¿cierto? Pero sí, parece que lo que tú ves realmente es una disminución de la capacidad supresora que tiene. Exacto, claro. Y por disminución de la producción de interleuquina 10. Pero como te digo, independiente de que no se ven cambios en el número total, igual no hay que dejarla de lado. Ahora, lo que sí llama la atención, que a lo mejor también puede que tenga que ver con la ontogenia, en el caso de las células CD8, que evidentemente hay una disminución de las hormonas, perdón, de la población CD8. Entonces, a lo mejor pueden ser fenómenos diferentes, ¿cierto? Que están llevando a cabo este posible imprinting que dejan las hormonas tiroides y que se desembocan en efectos diferentes. O es un conjunto de efectos. ¿Y tu idea ahí es seguir trabajando con estos sistemas patológicos de enfermedad autoinmune como la encefalitis autoinmune experimental? ¿O también te interesa plantear otras patologías autoinmunes, ponte tú, como artritis reumatoide, lupus? Yo no he explorado artritis, he trabajado con artritis y lupus, pero no en esta línea de las hormonas. Por el momento, sí podía ser más adelante. Ahora mi esfuerzo va a ir enfocado en el fondo en establecer efectivamente cuáles son los mecanismos y qué está pasando con esta disminución de las hormonas tiroideas, que me afecta la función de subpoblaciones de células CD4 o que disminuye la población de células C8, que es lo que finalmente desemboca en un edema severo o una infección viral más severa. Va por ahí todavía, pero sí, más adelante sería interesante chequear qué pasa en otros modelos. Acá no lo mostré, pero lo mismo se realizó una infección viral con otro virus, y también que es también un virus respiratorio que también produce el mismo efecto. Ahora va también en la mano que aparentemente, por lo que vimos preliminarmente, por eso hay que empezar a estudiar los mecanismos más que los efectos. Ahora ya describimos un fenómeno, describimos un efecto, pero hay que buscar el mecanismo, qué es lo que está pasando. Y también, como te digo, sería súper importante llevar esto del laboratorio a la práctica también, de chequear efectivamente qué está pasando en la población. Claro. Y ya que pasaste a la CD8 con lo del virus, ¿has pensado también evaluar, por ejemplo, ya que hay varias gente que trabaja más o menos en eso en la facultad, con la susceptibilidad que tiene la hipotiroxinemia y el crecimiento tumoral, por ejemplo, o la metástasis en tumores? Pensando en la CD8, ¿cierto? Y el rol que tienen en tumores. Buena idea, pero no lo había pensado. No había migrado al área del cáncer todavía. Pensando en que hay harta gente de la facultad que trabaja, ¿no es cierto?, en cáncer o metabolismo de cáncer, y el rol que tiene CD8 ahí es súper lindo. Sí. Y lo último que mostraste del MST8, a mí igual me gusta mucho los transportadores monocarboxilato, así que yo en alguna época hice algo. No, la verdad que no sé si se ha definido realmente si este transportador está expresado en los distintos linajes de CD4, CD8. ¿Qué sabes tú al respecto? Hay algunos tipos celulares, no son todos. Lo tienen células dendríticas y lo tienen linfocitos T, de eso estoy clara. Linfocitos CD4, CD8, sí lo tienen. Ya, pero todas las expresan, entonces, o sea, todas son... No, en general, no hay conocimiento de su población. Porque ya, es todo un mundo, sí, es todo un mundo. Claro, pensando en como, no sé, la memory, no sé, residentes, por ejemplo, en un tumor, si es que o no expresan el transportador, y si son susceptibles a sufrir de
de la deficiencia en la hipotiroxinemia Sí, o en efecto. porque de hecho lo que se conoce hoy día de los efectos de las hormonas tiroideas sobre las poblaciones del sistema inmunológico está descrito en la etapa adulta, en la progenie adulta. Ahora, esos efectos son independientes de que si se gestaron en disminución de hormona T4. Claro. Entonces, puede ser que en esta condición, por lo que hemos visto, incluso se expresan menos receptores. Mostré en el caso de la CD8 que hay una línea ahí, pero hay células dendríticas, por ejemplo, también, y por lo tanto eso también puede ir de la mano a otros efectos, ¿cierto? Y que en el fondo den explicación de por qué vemos esto en EAE o vemos mayor susceptibilidad a infección viral, que son los modelos que en el fondo he trabajado ahora. Claro, vale. Ok, eso no te molesta. Gracias por tu respuesta. Gracias, Roberto. Profe Romina tiene la mano levantada, la vamos a destacar. Sí, tengo una última pregunta, pero no sé si ya por la hora. Nada, Evelyn, el punto me llamó la atención el punto que dijiste sobre el evaluar las frecuencias de hipotiroxinemia en la población. Pensando, quizás, no sé si están relacionados, pero sí hubo un tiempo en que estuve cercana, digamos, al tema. Los centros de reproducción acá en la región son muy estrictos con el tema de, para echar a andar todo el proceso de reproducción asistida, de regular muy bien los niveles de las hormonas tiroideas de las futuras gestantes, y les hacen seguimiento. Entonces quizás sería muy interesante para ellos, no sé, asociarse por ahí con los clínicos para poder tener datos, como dices tú, Sí. datos y de datos que claro, parten de un tema muy quizás básico, pero que tiene un potencial importante, justamente lo que tú venías comentando, o sea, cómo afecta en la gestación y en el proceso de gestación, en la adultez, en el desarrollo de otras patologías. Yo hablé de salud mental porque es el tema en el que me relaciono, pero sé que evidentemente parte de las alteraciones de las hormonas tiroideas tiene un impacto hoy día y se estudia como un mecanismo también importante en términos del desarrollo de alguna o de la susceptibilidad o vulnerabilidad de los sujetos a patologías del ámbito mental. Entonces, no sé, te lo dejo por ahí como idea. No, sí, sería, de hecho esa es una de mis metas, porque es como cuando empezó esto, bueno, de los trabajos más antiguos, se hablaba en mayor medida del hipotiroidismo, se hablaba en menor medida de la hipotiroxinemia, pero siempre pensando en los efectos del desarrollo del sistema nervioso central. Y lo que se conoce de los efectos de las hormonas tiroideas sobre el sistema inmunológico es ya sacando, ¿cierto?, esta arista de la disminución en gestación, se ha observado solo en adultos. Entonces sería súper interesante, bueno, T3 y T4, T4 ¿por qué en esta línea? Porque T4, bueno, más interesante porque no hay datos, y además el gran problema es que cursa asintomáticamente. Entonces es mucho más difícil, por eso también teniendo todos esos datos, ya sea de laboratorio y con mucho más fuerza, ¿cierto? Los datos clínicos, por ejemplo, tú podías instaurar la importancia que tiene en el fondo de medir esta hormona, que normalmente, ¿cierto?, entre comillas, no se le toma en cuenta porque la hipotiroxinemia cursa asintomática. Entonces, son todas esas cosas que le dan fuerza a esto de la importancia de seguir las hormonas. Sí, muy interesante. Muchas gracias. Profesor Fuentealba, lo comparto o no. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? Sí, profe, dele. Pero esta es filosófica, Evelyn, así que no soy muy relájate. filosófica. No, aquí vemos un grupo importante de profesores que estamos pendientes y preocupados por nuestro desarrollo científico, ¿cierto? Y también habemos personas que dentro de esta presentación que estamos mirando también la institución desde ese punto de vista. Y entonces mi pregunta es, ¿qué esperas tú de la facultad
para tu desarrollo académico en los siguientes 5 años? Me pones en problemas. Es que una pregunta que empezamos a hacernos en el seminario pasado, que tuvo una discusión bastante interesante, Sí. pero la visión de las personas que vienen llegando con juventud y con entusiasmo también es válida para que nosotros, la generación en la que estamos aquí, también le pongamos el hombro firme a esos objetivos. Claro, creo que igual en las mesas lo hablamos, por ahí lo he hablado con colegas, cuando uno llega a una institución nueva, en principio, uno lleva 3 meses acá, pero en principio es difícil, no sé si la ambientación, pero anda uno un poco perdido. Pero no, uno espera principalmente que los académicos, ¿cierto? Los colegas un buen recibimiento, abran las puertas, no solo, y no estoy hablando solamente de que abran las puertas de sus laboratorios para prestar colaboración, sino que sean generosos en compartir no solamente con nosotros y la comunidad sus investigaciones para poder encontrar los puntos que podríamos tener eventualmente en común y empezar a colaborar. Yo así como me estoy integrando recién, ¿cierto? Si yo puedo servir de algo en la expertise que tengo de colaborar en los grupos, yo súper feliz, pero yo aquí, como vengo y soy nueva y estoy, digamos, partiendo acá con ustedes en la universidad, ustedes son en realidad de los que me puedo nutrir mejor y los que ustedes me van a aportar más a mí, esa es la realidad. Entonces, se espera de que abran no como les digo, solo sus laboratorios, hay un espacio de conversación, de encontrar estos puntos de encuentro, más que nada es la generosidad de los colegas. Y así se van a ir formando probablemente lo que hablábamos en las mesas sobre la política de investigación en la facultad, se van a ir generando estos puntos de encuentro, formándose estos grupos interdisciplinarios que nos van a contribuir, ¿cierto?, a hacer un grupo o ir con mayor potencia, por ejemplo, a buscar los anhelados proyectos que hoy día están más esquivos que nunca y que los fondos son más escasos que nunca. O buscar asociaciones, esto por ejemplo que yo les conversaba y que Romina, muchas gracias por la idea y vamos a conversar y lo voy a tomar en cuenta porque estoy muy interesada en llevar esto a la práctica. Por ejemplo, buscar nuevas asociaciones, CEFAM por ejemplo, etcétera. Buscar nuevas asociaciones en donde nosotros podamos contribuir y ellos también nos van a contribuir. Entonces ya no está el típico proyecto que nosotros tenemos que ir a Fondes, si tenemos que ir a Fondes, tenemos otras fuentes que nosotros podemos explotar y eso nos va a hacer crecer como grupo y como facultad, finalmente. Entonces, en el fondo es generosidad y puertas abiertas, nada más. Bueno, de eso tenemos harto, así que no va a haber problema entonces. Gracias, profesor, por los comentarios. Y ahora, si alguien más, tenemos el tiempo para la última pregunta, palabra. ¿Quiénes están acá? Por acá hay aplausos. David. Y no solamente, sí, nuevamente agradecer a Evelyn por su disposición y también, cierto, su interés de conocer también respecto a la facultad, cómo estamos funcionando y sobre todo, cierto, también su participación en el contexto de las políticas que hemos estado trabajando, que en realidad, como dice Jorge, cierto, es súper importante escuchar a quienes vienen llegando, sus expectativas, y también que muestren, cierto, el interés que tienen en el conocimiento del lugar donde ellos se van a integrar. Así que muchas gracias, Evelyn. Tu investigación es súper interesante. Yo no estoy en el área de la inmunología, un poquito más en el contexto de la ciencia básica en cáncer. Así que por ahí los comentarios de Roberto, cierto, hacen rebote un poco con nuestros laboratorios. Y por otro lado también surgen un montón de otras cosas interesantes, ya que se vio este efecto, ¿cierto? O la diferencia en el contexto del impacto que tiene frente a infecciones virales, esta baja de la T4. También surge, ¿cierto? Lo de ahora que estamos con el COVID, ¿cierto? Sí. Y de ahí pueden salir muchos otros estudios a futuro, porque la cantidad de personas que han sido infectadas después pueden llevar a otro tipo de estudios muy interesantes. Ahí hay también otro seguimiento que se puede ver y aseguro que hay muchas posibilidades. Sí. Y bueno, eso y también por otra parte, cierto, gracias a quienes nos han acompañado el día de hoy.
estamos todavía, ¿cierto?, con 17 participantes aquí, así que eso demuestra que hubo interés hasta el final, y que sepas que, bueno, que estamos con la disposición de ayudarlo, así que tú también ya nos conoces y sabes que puedes, frente a cualquier, bueno, problema inicial o necesidad que tengas, te puedes contactar con nosotros como Dirección de Investigación, y ahí vemos cómo podemos ayudar en lo que se puede. Y eso, y despedirme. Sergio tiene un último aviso. Sí, también dar la palabra al profe Ariel Castro para terminar despidiendo la jornada de... Sí, bueno, creo que todo se ha dicho, como dijo Jorge, como dijo Roxana. Bueno, tu investigación es súper relevante en problemas de salud, así que le veo mucho futuro. También estoy seguro que muchos estudiantes se van a interesar en trabajar contigo, y eso espero que vaya ocurriendo. Así que, bueno, Ojalá. pero estas charlas sirven un poquito para eso, dan un granito de arena para que tú puedas empezar a mostrar lo que haces, y para que todos podamos interesarnos. Solo me gustaría hacer un pequeño anuncio. Me voy a tomar una pequeña licencia, si la Dirección de Investigación me permite. Esta es una charla organizada en realidad por el doctorado en Ciencia Biológica, la charla inaugural un poco retrasada, ¿sí?, donde tendremos al doctor Latorre, Premio Nacional de Ciencias Naturales en el 2012. Esta charla estaba mucho antes, pero bueno, él tuvo problemas personales, así que se atrasó, pero bueno, es una oportunidad en realidad más dirigida a los alumnos, para motivarlos, pero yo creo que... Dije que pasó. Pero va a servir también para todos, así que están todos invitados. Es en el horario protegido, que está sobrevendido, pero espero que ojalá puedan hacerse un lugarcito para poder asistir. Así que yo, como sé que la Dirección de Investigación seguramente va a patrocinar esta charla, me tomé la licencia. Bueno, les agradezco a todos haberse quedado. Nuevamente, gracias, Evelyn. Muchas gracias felicitaciones. A usted. Así que yo creo que vamos a abrir algunas conversaciones para poder integrarte en algunas actividades de la facultad. Así que ahí te vamos a contactar. Gracias a usted. Gracias por venir. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Antes que se vayan todos, ¿Tiene algo? Una última. Sí, antes que se vayan, recordar las próximas charlas de este ciclo. Ya estamos en la segunda sesión. No te preocupes. La tercera sesión es con el postdoc Boris Parra, con quien se está desarrollando la difusión de los postdoctorados de la facultad. La idea es llegar a crear este grupo de postdoctorados de la facultad. Luego con el siguiente académico nuevo del mismo departamento del INJAL de farmacología, el doctor David Ramírez. Y por último, la doctora Roxana Pintera en representación del CREA. Así que lo esperamos que agenden estos días, estos puntos, para que nos volvamos a ver. Así que muchas gracias a todos y todas, y nos vemos. Y esto ha quedado grabado para verlo y compartirlo. La posteridad. Tiene que pagar el piso. Sí, no, si está claro, lo tengo súper claro. Para todas las facultades. Hoy somos súper comilones. Todos pasamos por lo mismo, Sí. No, ahí vamos a organizar algo. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.